Hola, hola amigos, bienvenidos a Mister 5, al tutorial de áreas y volúmenes. Vamos a empezar aquí con áreas. Entonces, lo primero, la más básica, una de las más utilizadas, va a ser el área que hay entre una curva y abscisas, y el eje de abscisas. Entonces, vamos a empezar viendo cómo se calcula esto. El área entre una curva y eje de abscisas. Bien, esto si hacemos una representación, lo que tenemos aquí es, yo tengo una curva cualquiera, vamos a llamarla f de x, entonces lo que me están pidiendo es, vamos a suponer que queremos calcular el área encerrada entre dos puntos, por ejemplo, A y B. Por lo tanto, el área encerrada que me están pidiendo no es otra cosa que esto que pinto aquí en amarillo, este área es lo que me están pidiendo. ¿Y cómo se calcula? Pues fijaros, vamos a empezar a darle aplicación a las integrales, que no sabíamos muy bien cuando empezamos con ellas. ¿Para qué nos servían? Pues aquí tenéis ya una aplicación directa. El área entre curva y abscisa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, bueno, en primer lugar, si queréis, os voy a poner aquí ya directamente que el área, vamos a llamarlo A, va a ser, y ahora vamos a hacer una breve demostración, no demasiado formal, más bien intuitiva, pero que veáis de dónde viene. Esto va a ser el área, va a ser igual a la integral de la función entre A y B, la integral de f de x. Entonces, ¿cómo se puede llegar a demostrar esto? Bueno, cuando esto, si somos formales, el área de esto será cuando f de x es mayor o igual que 0, ¿vale? Con x perteneciente a la b, un intervalo cerrado a b, y si la función fuera negativa, es decir, la tuviéramos por debajo del eje, veremos que la integral va a ser el valor absoluto de la función. Cuidado con esto, esto para cuando f de x es negativo. Bueno, entonces es negativo o si f de x cambia de signo. Un número finito de veces en AB tenemos cambios de signo. Por ejemplo, podríamos tener, imaginaros, algo así entre A y B, o la función podría hacer algo así. Entonces, para calcular este área, lo que tendremos que hacer es el valor absoluto. Será integrar, el valor absoluto de esa función sería esta. Tenemos que integrar esta función, que os marco aquí con mayor intensidad. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para hacer una demostración, ya os digo, no demasiado formal, si alguien la quiere demasiado formal la podríamos hacer, pero bueno, para estos niveles vamos a hacer algo más intuitivo. Veréis, lo que se hace, y lo que quiero que sepáis de cómo se obtiene esto, es, si yo tengo aquí mi función, yo lo que voy a hacer es, si este es el intervalo A y B, lo que voy a hacer es, voy a ir tomando, voy a hacer una partición, es decir, voy a dividir el intervalo este cerrado AB, lo voy a dividir en bueno, pues un número determinado de veces. Entonces, esa partición, podemos llamar una partición x sub 0, donde A será x sub 0, x sub 1, x sub 2, bueno, x sub i más 1, así hasta x sub n, donde x sub n va a coincidir con b, x sub n va a ser b, pero he puesto x sub b, esto es a x sub n, y x sub 0 va a ser a. Entonces hacemos una partición, dividimos el intervalo que quiero integrar en una serie de partes, n partes iguales, y ahora fijaros lo que voy a hacer. Voy a coger una cualquiera, x sub i y x sub i más 1. Entonces, para que os fijéis la idea de lo que estamos haciendo aquí, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a llamar, bueno, la amplitud del intervalo, perdonad, será delta de xi, que será la diferencia entre xi más 1 menos xi. Suponemos que todos los intervalos son iguales. Entonces, esto que veis aquí, esto sea delta de xi, será la amplitud del intervalo. Y lo que vamos a hacer es, en ese intervalo i, tenemos entre xi y xi más 1, yo lo que voy a hacer es, vamos a definir como m sub i el ínfimo y m mayúscula sub i el supremo del intervalo de la función en xi, xi más 1. Entonces, el ínfimo en este caso, lo que he pintado aquí, ¿cuál sería? Pues el ínfimo sería la función, ¿en qué punto la función alcanza el menor valor del intervalo? Pues veis que es en x sub i, porque esta que pinta aquí es monótona creciente. Con lo cual, m sub i en este caso, ¿qué será? Será la función en xi, y el supremo en este caso que he pintado sería la función en xi más 1. Os dais cuenta es donde el valor, la función alcanza el mayor valor, y donde la función alcanza el menor valor será el ínfimo y el supremo. Bueno, esto
que he puesto aquí es el caso particular para que lo veáis. Si generalizamos, m sub i podrá ser cualquier otro valor y m mayúscula sub i otro. Lo que sí está claro es que si la suma inferior y superior, ¿cuál serán? Pues la suma inferior, la partición, será, la partición ya no, del intervalo, ¿de acuerdo? Será sumar desde i igual a 1 hasta n todos los m sub i, ¿de acuerdo? Todos los ínfimos de cada intervalo. En cada intervalo habrá un ínfimo, es decir, un punto en el que la función alcanza el menor valor. Bueno, pues si sumo para cada intervalo ese ínfimo lo multiplico por la longitud del intervalo, daros cuenta, la longitud de intervalo, si los escojo todos los intervalos iguales, delta x sub i va a ser siempre igual. Bueno, pues así obtendré lo que llamamos la suma inferior. Esto es la suma inferior. Suma inferior. ¿De acuerdo? Y ahora, si hago una S mayúscula de la partición y cojo el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de todos los supremos, por los intervalos, tendré la suma superior. Bueno, entonces, lo que quiero que veáis aquí, la idea que subyace dentro de todo esto, es que al final, cuando yo divido esta partición con infinitos tramos, daros cuenta, la divido infinitas veces, entonces lo que tendré es que el límite, cuando n tiende a infinito, hago infinitas particiones, de la suma inferior de esa partición será igual al límite, cuando n tiende a infinito, de S mayúscula, es la suma superior de esa partición, y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Daros cuenta de una cosa. Voy a cambiar aquí de color. Cuando he cogido, fijaros, en la suma inferior, ¿qué es lo que he hecho? He multiplicado delta xy, que es la longitud del intervalo, lo he multiplicado por, lo estoy pintando aquí en rojo, por el valor de la función, del ínfimo, con lo cual lo que he hecho es, estoy haciendo todas estas sumas. Si me voy al intervalo siguiente, aquí lo que estaría haciendo es esta suma. ¿Os dais cuenta? En este de aquí, ¿qué hubiera hecho? El ínfimo, daros cuenta, hubiera hecho esta suma. Con lo cual, daros cuenta que la suma inferior será la suma de estos triángulos en rojo. ¿Lo estáis viendo? Esa será la suma inferior, en rojo. Y ahora, si lo hago, fijaros bien, en azul claro, si yo hubiera cogido, en vez de el ínfimo, hubiera cogido el supremo, pues aquí habría sumado todo esto que veis ahora en azul, aquí habría sumado esto, es decir, ¿veis? Estoy sumando y aquí habría sumado esto, el supremo. Entonces, estas sumas de azul, como veis, son siempre mayores, pero cuando n tiende a infinito, daros cuenta, estoy haciendo intervalos tan pequeñitos que la roja y la azul tienden a lo mismo. Y al final, eso por definición, ¿qué es? Es la integral de la función. Con lo cual, podéis ver que bueno, lo que estamos haciendo al integrar es infinitas sumas, ¿veis?, de intervalos cada vez más pequeñitos, intervalos que tienden a cero, y que al final podéis ver que es el valor del área total lo que estoy sacando. Bueno, espero que esta idea es una idea intuitiva, pero al final, bueno, lo que no hemos contado aquí faltaría es ver cuando la función cambia de signo. Bueno, parece sencillo, parece trivial ver, vamos a poner aquí el ejemplo, y si la función nos ha cambiado de signo entre a y b, pues hasta este punto, vamos a llamarlo c, valdría lo que hemos dicho, pero ahora para calcular este área, ¿qué es lo que haríamos? Pues haríamos el valor absoluto, si yo me llevo aquí el valor absoluto, y ahora lo que haría es, sobre ese valor absoluto, porque áreas nunca habrá áreas negativas, daros cuenta, si yo calculo la integral entre c y b, esta integral entre c y b de f de x, siendo f de x esto, vamos a ver, el espacio aquí, si esa es f de x, la integral esa va a ser negativa. Entonces, como no hay áreas negativas, lo que hago es calcular el valor absoluto entre c y b de la función de x, diferencial de x. Eso os dais cuenta, de tal manera que no debe haber áreas negativas, porque si no, podría estar sucediendo, si no hago el valor absoluto en ese tramo, si no descompongo en dos tramos, podría suceder, fijaros, que este área se cancele con esta, positiva y negativa, y entonces el área es cero, que eso es mentira. El área encerrada, veis, es esta más esta, nunca puede ser cero. Pero si esta y esta son iguales, si no hago el valor absoluto entre c y b, se me cancelarían, me daría un área resultante nula, que no puede ser. Con lo cual, ojo, cuando cruzamos el eje de abscisas, ese tramo
hay que hacer el valor absoluto de la función para integrar. Bueno, pues como os decía, con esto hemos terminado, hemos hecho una demostración breve, no demasiado formal si queréis, pero que yo creo que os ha servido al menos para comprender qué es exactamente el área de una integral entre dos puntos. Bueno, el área hemos dicho entre la función y el eje de abscisas. En los siguientes vídeos iremos viendo otros casos. Bien, amigos, os veo en los siguientes. Un saludo, chao.